Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Salud, Dinero y Amor. Soy María Elena Vega, es un gusto que nos acompañe y por supuesto es un gusto saludar a mis dos grandes amigas, Claudia Villegas y Romina Román. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Romina, María Elena, amigos de Salud, Dinero y Amor. Pues aquí revisando algunos datos que vamos a comentar durante el programa, pero pues recordarles que el Producto Interno Bruto al tercer trimestre creció, la tasa anualizada ya trae una caída y bueno, la Reserva Federal bajando tasas. Toda esta información pues la vamos a tener acá en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, amigas. Feliz, obviamente, de estar contigo, con Claudia y con las más de 200,000 personas que nos sintonizan lunes y jueves. Aquí en Salud, Dinero y Amor seguimos tratando el tema del outsourcing, de estas iniciativas que se están gestionando dentro del Congreso. De verdad, hay muchas iniciativas que se han dado últimamente, unas del señor Napoleón Gómez Urrutia. De verdad, hay que tener mucho cuidado con lo que se propone. Le vamos a decir por qué usted podría estarse viendo muy afectado en materia laboral. Romina, ¿qué más tenemos? Pues vamos a tener para hablar de este tema a Rafael Abante. Él fue subsecretario del Trabajo, fue subsecretario de Gobernación y vamos a hablar a detalle sobre los riesgos, sobre todo los riesgos. Casi no hay beneficios de esta ley del outsourcing. Claudia. Porque se va a incrementar la informalidad. Me decían, en España, donde pues no hay tanta posibilidad de tener acceso a un trabajo vía subcontratación o terciarización, bueno, lo que pasa es que muchos trabajadores se van en negro, así se le conoce en Europa. Cuando tú decides hacer un trabajo súper profesional, pero te pagan por debajo de la mesa, no tienes ni siquiera pues la posibilidad de estar con una empresa. Eso nos puede pasar y eso sería muy grave porque desaparecen estas empresas y no hay opciones. Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, también estaremos platicando con él. Ahí trae una posición positiva, vamos a ver y vamos a escucharlo. Obviamente, nuestro experto en pensiones, Alejandro Drijansky, director corporativo de Investment Management de Citibanamex y Afore. Claudia. Y bueno, pues también le tendremos información importante sobre seguros. Vamos a tener nuestra cápsula, el seguro de viajero, un seguro que ofrece muchas posibilidades. La verdad es que al final le vamos a platicar qué es lo único que no tiene usted que hacer que podría invalidar este seguro. Y la CTM está construyendo o está formando un instituto de innovación e investigación para los trabajadores, no solamente afiliados a la CTM, sino en general para elevar el nivel educativo. De esto platicamos el día de hoy. Y ya antes de comenzar de lleno, le mandamos un fuerte abrazo a Erika Estrada, amiga de Salud, Dinero y Amor. Mi querida Erika, te mandamos un fuerte abrazo. Nos da muchísimo gusto que vayas muy bien. Ya prácticamente está en su casa haciéndolo de maravilla, a mi querida amiga. Y por supuesto también a mi suegro Gonzalo Romo Marín, que nos escucha todos los lunes y los jueves. El día de mañana es su cumpleaños. Un abrazo, don Gonzalo, suegro mío. Un abrazo, pásela usted muy bien. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y como lo anunciamos hace unos minutos, está con nosotros en la línea Rafael Abante. Él ha tenido muchísimos cargos, es un experto en derecho laboral, fue subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue subsecretario de Gobernación, fue director jurídico de la Conducef, muchos cargos. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Romina, María Elena, Claudia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Gracias, Rafa. Oye, pues platicando contigo de esta iniciativa que ha causado verdadera conmoción entre el sector empresarial, entre los mismos trabajadores, ha generado incertidumbre y sobre todo entre las empresas que hacen esta actividad de outsourcing, subcontratación o terciarización. Lo que pretende Napoleón Gómez Urrutia con su iniciativa es tipificar algunas conductas que él considera indebidas en las empresas de outsourcing y tipificarlas, María Elena Claudia, como delincuencia organizada. Las empresas ya no van a poder contratar al 100% a través del outsourcing, pero esto tiene muy preocupado a empresas extranjeras, a grupos financieros que tienen pues casi el 100% de su plantilla bajo este régimen. ¿Cómo estás viendo esta iniciativa y cuáles son los riesgos, Rafa? Sin duda se trata de un proyecto, me parece desafortunado, poco reflexivo, es una forma muy poco ordenada y muy precipitada pretender controlar un fenómeno que en realidad ya tenía un sustento legal para poder poner orden y que ahora simplemente pues está malentendiendo las cosas y se está planteando algo que genera incertidumbre, inhibe la inversión, incentiva la informalidad y provoca una profunda desconfianza en el Estado de Derecho. Vamos revisando algunos puntos que me parecen claves en esto. Primero, estás convirtiendo un fenómeno estrictamente laboral en un tema penal. Estás convirtiendo a una forma de organizarse corporativamente en delincuencia organizada. Pero ¿qué es lo más delicado de esto? Lo estás equiparando. ¿Dónde viene la delincuencia organizada? Porque dices, generalmente esto tiene que ver con conductas terriblemente reprochables, trata de personas, tráfico de personas, narcotráfico. ¿Dónde está aquí el tema? Lo están vinculando con el asunto de las facturas, con el tema de las facturas falsas, que algunos incluso han calificado como terrorismo fiscal, y ahora también llevas el tema de la subcontratación al asunto de las facturas. Es decir, el problema aquí es cuando se genera una factura entre una empresa que presta servicios de personal a otra empresa y esa factura se coloca en el supuesto de delincuencia organizada, de la posibilidad de aplicar la acción de dominio y criminalizar a estas personas. ¿Qué significa esto? Le estás poniendo el énfasis a la recaudación fiscal frente a la justicia laboral. No es una violación a los derechos de los trabajadores lo que estás considerando delincuencia organizada. Es una defraudación al fisco y consecuentemente adquiere una naturaleza distinta. Y tan es así que al aplicar la ley de extinción de dominio, fíjate lo delicado, le vas a quitar los bienes a las empresas porque supuestamente quieres defender a los trabajadores, nada más que suponiendo que los trabajadores tuvieran algún derecho que reclamar o alguna acción que ejercer, pues nada más dime contra qué bienes van a hacerlo, ya no van a haber bienes que embargar porque todos los tiene el Estado en la ley de extinción de dominio. Claro. Oye, Rafael, te saluda María Elena Vega. La verdad es que por más que yo trataba de analizarla, cuando la dio a conocer el legislador Napoleón Gómez Urrutia, no la encontraba pies y cabeza de frente a un futuro donde la tercerización o el outsourcing viene desarrollándose desde años atrás. No es como una iniciativa más que como para hacer ruido. ¿De verdad podría pasar una aberración de esta naturaleza? Pues yo tengo confianza en que los legisladores sean prudentes, que quepa la razón, que predomine el buen juicio y no lleven esto a una realidad porque es terriblemente grave. Fíjate, están confundiendo regular y regularizar con criminalizar. Ahora, en este caso en particular tenemos otro efecto muy grave. Se trataba esencialmente de empoderar al trabajador, lo que la reforma laboral del 12 y que ahora se ha fortalecido a través de la del 19 busca, es empoderar al trabajador frente al patrón para que ejerza sus derechos, no empoderar al fisco, no empoderar al Ministerio Público en detrimento del propio trabajador. Resulta que ahora, en vez de darle acciones al trabajador para que las ejerza, le estás dando acciones al Estado para que se ejerzan contra y en perjuicio del propio trabajador. Rafael, ¿puedes por favor comentarnos qué esperas tú como experto en este sector de aprobarse? ¿Qué impacto podría tener en la generación de empleos? Imagínate nada más, vamos visualizando esto. Más o menos tenemos en el país cerca de 25 millones de empleos formales.
De esos 25 millones, 4 millones están subcontratados. Ahora, imagínate que las empresas que tienen este régimen, al aprobarse esta ley, al entrar en vigor, enfrentan una terrible incertidumbre de que se les vaya a acusar de delincuentes y puedan tener una responsabilidad penal que además implique seguir el proceso en prisión preventiva sin derecho a fianza y con la posibilidad de la extinción de dominio. Todas estas empresas claramente van a preferir disminuir su plantilla y prescindir de estos trabajadores que caer en estos riesgos. Y esto puede significar entonces un importante efecto de desempleo. Déjame decirte nada más que el Centro de Estudios del Empleo Formal estima que se podrían llegar a generar con el inicio de entrada en vigor de esta iniciativa alrededor de la pérdida de 2 millones de empleos. Yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe si no estamos creciendo? Si necesitamos incentivar la inversión, si necesitamos dar certidumbre, ¿en qué cabeza cabe tomar una medida como esta? Sobre todo cuando la ley ya te daba las herramientas. La ley decía, si se incumplen los supuestos que la ley señala, el contratante que se quiere hacer de la vista gorda en su calidad de patrón, se le va a considerar patrón. Y Oye, le va a tener Rafa, que responder a los trabajadores. Rafa, nuevamente te saluda Romina. Digo, la verdad es que como tú dices, ¿en qué cabeza cabe todas las ocurrencias que hemos tenido que padecer los mexicanos en los últimos meses? Pero el tema es que además de que se afecta a las empresas, también se afecta a los trabajadores, a miles de trabajadores que muchas empresas grandes no van a querer absorber por los costos que implica. Entonces, ¿se prevería otra ronda de despidos masivos del sector privado, Rafa, también? Yo creo que sí, me parece que ese sería un efecto casi inmediato, con otros 2 datos muy delicados, Romina. Primero, no perdamos de vista que estamos en el proceso de aprobación del tratado, de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Y en el TEMEC se está analizando y se estaba pidiendo por los legisladores, particularmente los demócratas de Estados Unidos, que apliquemos la reforma laboral, no que sigamos modificando la ley. Eso genera incertidumbre. Si tomas en cuenta que en todo el mercado de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, hay alrededor de 40 millones de trabajadores subcontratados, creo que a nadie le va a gustar que en ese mercado se empiece a cuestionar como crimen una figura que lo único que requiere es mayor vigilancia, mayor supervisión y quizá algunos aspectos de regulación más estrictos, pero no criminalizar. Ahora, un tema todavía más delicado. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedería si colocamos esto en el supuesto de crimen organizado y resulta que el trabajador conocía y aceptó su condición de subcontratado? ¿Lo vas a considerar cómplice? ¿Va a ser parte del crimen organizado y de una organización criminal porque decidió, por las condiciones que sean, aceptar una relación laboral que no era en términos de lo que ahora se pretende con esta iniciativa legal? Entonces también los trabajadores van a ser cómplices. Ahora todos responden frente al Estado en vez de que todas las empresas respondan frente al trabajador. Oye, Rafael, amigos, aquí en Salud, Dinero y Amor platicamos con Rafael Abante, especialista, por supuesto, una voz más que autorizada en materia laboral y lo que se refiere a leyes. Él fue subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Rafael, nuevamente María Elena Vega, este tema, por supuesto, en momento de que de verdad llegase a pasar y a colarse, esto afectaría principalmente también a las pequeñas y medianas empresas. No sé, se hablaba más o menos que el 60-40% del trabajo laboral formal está a través de outsourcing o a través de tercerización, como quiera llamarle. Por supuesto, claramente no debemos perder de vista que prácticamente el 98% de los empleos que se generan en este país se encuentran en la micro, pequeña y mediana empresa. Y estas, para sobrevivir y con las complicaciones naturales que pueden presentarse en su operación, buscan esquemas para eficientar el funcionamiento de las mismas. Ahora, la ley ya dijo que si recurrieron al esquema de subcontratación y mañana le incumplen a los trabajadores, la ley hoy los hace responsables solidarios,
¿Qué hace esta iniciativa? Suprime esa responsabilidad solidaria y la convierte en responsabilidad penal. Ya no respondes frente al trabajador, respondes frente al Estado. Ya no respondes en la Junta, respondes en un reclusorio. Pues, ¿qué es esto? Rafael, muchísimas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Quedamos con el tema que al parecer lo único que devela es esta falta de capacidad de entender los diferentes niveles que tiene la aplicación de una ley, en donde hay regulaciones, hay normas, pero sobre todo seguimiento. No todo se resuelve modificando un artículo de una legislación que cubre toda una serie de posibilidades de reglamentar. Entonces, Rafael, nos queda claro que se están yendo por el camino fácil y general. Muchísimas gracias por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Rafael, gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por poner énfasis en temas importantes para la economía de nuestro país. Sin duda, se trata del empleo, son las 9:15, poquito después de las 9:15 aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a un corte, María Elena Vega, Romina Román y su servidora Claudia Villegas. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias.